Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presente sesión de la materia de Derecho Procesal del Trabajo, coordinada de manera síncrona para esta fecha. Bueno, quedamos en la anterior oportunidad hablando un poco de lo que era, sobre todo lo último que vimos en cuanto a lo que son los principios. Vimos todos esos principios en esa oportunidad. El indubio pro operario adaptado a esta materia especial. Bueno, esa serie de principios que estuvimos comentando en la anterior oportunidad. Algunos aspectos regulados igualmente por este derecho adjetivo del trabajo y hablamos también un poco de lo que eran los fundamentos de esta materia. Bueno, vamos a hablar hoy, para avanzar un poco, lo que es ya entrando un poco al tema de los órganos administrativos y judiciales que están encargados de la tutela de los derechos laborales. Em, en primera instancia, al hablar de la parte administrativa, entendemos evidentemente que es los que son, si se quieren, los organismos especializados del Estado, pero en la parte previa a la judicial o en la parte no contenciosa judicial, sino que pues es esa vía que, si se quiere, pues coayuda en toda esta función, en esta función de lo que es la materia de derecho del trabajo, pero que, pues, si se quiere, a veces carece un poco de lo que es esa coercibilidad, esa fuerza que sí imprime la vía judicial. En cuanto a lo que es entonces a este órgano administrativo por excelencia en el área del derecho del procesal del trabajo, derecho del trabajo, pues tenemos por excelencia la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo. ¿Qué pasa con esta inspectoría? Pues bueno, eh, es ese órgano administrativo especializado en la materia que previamente atiende una serie, si se quiere, es la vía previa a la vía judicial. No necesariamente es limitante, pero como ella está conformado por unas diversas salas, tales como la sala de reclamos, la sala de inamovilidad, la sala de sanciones, la sala de contratos y derechos colectivos. Entonces, pues ella maneja todas estas situaciones que allí se pueden ventilar. Entonces, esas inspectorías del trabajo tienen una serie de funciones, ¿sí? Una serie de funciones, em, como por ejemplo, ellos deben cumplir y hacer cumplir todo lo que son, evidentemente, la ley. Está la ley especial, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y todas estas leyes y reglamentos que están asociados evidentemente a la materia. ¿Qué debe hacer la Inspectoría del Trabajo? Debe llevar todos los datos necesarios para elaborar un informe anual sobre la situación laboral que se debe elaborar a través del Ministerio del Proceso Social del Trabajo, que es el actual, que evidentemente pues rige esta materia. Ahora, también es el garante de mediar, de tener acercamientos con respecto a lo que es las soluciones en los temas de los reclamos que se den, tanto individuales como también pudieran ser algunos colectivos, para pues cumplir efectivamente lo que es toda la legislación, toda la normativa laboral, cuando se trate de estos casos de algunas diferencias por los cuales pues soliciten o tengan que realizarse algún tipo de reclamo.
Eh, Otra es inspeccionar las entidades de trabajo dentro de la jurisdicción territorial que corresponde para garantizar el cumplimiento tanto de las condiciones de trabajo, también algún tema de salud y de seguridad laboral, para proteger la familia, la maternidad y la paternidad como parte de las funciones de supervisión que tiene esta Inspectoría del Trabajo. Debe vigilar el cumplimiento de la protección del Estado de ese fuero o inamovilidad e inamovilidad laboral de los trabajadores que deben estar o que están evidentemente plasmados en todas las leyes, todas las legislaciones, reglamentos, decretos, resoluciones y convenciones colectivas del trabajo como parte de esa autonomía que tienen de regularse algunos conceptos laborales o si se quiere toda la relación laboral en cuanto a beneficios que sean mejores de los establecidos por la ley, por la ley sustantiva, evidentemente en cuanto a los beneficios laborales. Esto, como le digo, pues evidentemente hay una sala especializada en la Inspectoría del Trabajo a los efectos de llevar este tema de inamovilidad, que quiere decir que si el patrono eh, pretende prescindir de los servicios de un trabajador, pues no lo puede hacer en primera instancia a su libre voluntad. Tendría que solicitar una calificación de falta previa para que el organismo pudiera autorizar el despido. Mientras tanto, no puede ser. En dado caso que ocurra, el trabajador pues tiene el derecho de solicitar una orden o de denunciar en principio ese presunto despido injustificado para solicitar, denunciar y solicitar un reenganche, ¿sí? Lo que todos conocemos. Entonces, técnicamente es la solicitud de una orden de reenganche con pagos de salarios de dejados de percibir en el caso desde que fue o desde el momento de que ocurrió el despido injustificado hasta el momento en que efectivamente sea reincorporado a su puesto de trabajo. También pues debe proteger y facilitar el ejercicio de la libertad sindical, como les dije, acá manejan la parte colectiva, la parte de los derechos colectivos del trabajo, para que los trabajadores pues tengan el derecho a esa negociación colectiva, al ejercicio de todos estos derechos sindicales y también como lo es la huelga dentro de la jurisdicción territorial que le corresponde a esa inspectoría, porque pues evidentemente en todos los estados existen las inspectorías del trabajo. También debe imponer sanciones en el caso cuando incumplan las leyes o cualquiera la normativa laboral. Por supuesto, pues es el garante, si se quiere, en la parte previa administrativa de lo que es la ley sustantiva del trabajo y debe, pues, hacer velar el cumplimiento por ello. Para esto tienen una serie de competencias en esta materia de seguridad social, porque pues el trabajo lleva consigo esa seguridad social y todos los demás derechos laborales. Ahora, entonces, como les digo, este órgano administrativo, pues es ese garante en el tema de la vía administrativa, que es diferente, evidentemente, a la vía judicial. Ahora, cuando ya pasamos a otra instancia, en el sentido de que existen esta jurisdicción especial que ya les comenté, en toda Venezuela, pues existe estos circuitos laborales especializados en la materia. ¿Qué ocurre? Los tribunales de trabajo, pues ya son estas figuras que evidentemente tienen esa fuerza coercitiva, tienen ese poder de coacción, tienen ese poder de la fuerza del Estado, de los organismos de seguridad del Estado, a los efectos de que sus mandatos sean efectivamente
cumplidos, ¿sí? Entonces, los tribunales a nivel judicial, pues en nuestro país, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que ya les comenté que está vigente, nos establece claramente cuáles o cómo están divididos eh, todos los tribunales y al ser una jurisdicción especial, pues los clasifica para que tengamos muy claro. Estos tribunales están clasificados eh, en, de la siguiente forma. Existe evidentemente una primera instancia que es, pues, ante quien se inicia todo el procedimiento laboral y, pues, en primera instancia vamos a conseguir los tribunales, bueno, antes para que estemos claros, las instancias que existen. En primera instancia, los tribunales de primera instancia, evidentemente. Luego venimos con lo que serían los tribunales superiores del trabajo, que esa ya sería la segunda instancia. Y por último, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social. Esto no quiere decir, para hacer una pequeña excepción, de que dependiendo de la violación que pudiese existir en cuanto a alguna normativa del derecho del trabajo que viole evidentemente derechos constitucionales, derechos consagrados en nuestra Carta Magna, pues evidentemente hay algún recurso que se pudiera ejercer ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, estas serían las instancias que hay en, en esta jurisdicción que nos dice la Ley Orgánica Procesal del Trabajo del año 2002. Tenemos entonces en esa primera instancia quien recibe, apenas entrando el nivel de demanda, son los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, quienes tienen la obligación no solo de recibir, sino de verificar el cumplimiento de la normativa y una vez eh, esté verificado la legalidad y la formalidad de la misma, pues son quienes tienen la obligación de, en una mesa redonda, de sentarse, de negociar, de mediar, de llegar a algún posible acuerdo, de tener, si se quiere, de depurar, ¿sí? Los vicios que puedan tener alguna de las partes y tener ese acercamiento, pues cuyo objetivo principal es llegar a un acuerdo, tener una mediación y evitar un proceso mucho más largo y tedioso. eh, bueno, tedioso entre comillas, ¿sí? Porque evidentemente la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es una ley que su prioridad es la celeridad, su prioridad es que los juicios no tarden, em, si se quiere, años, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo principal. Ahora, este mismo tribunal es el que sustancia, revisa, media y en dado caso que no haya algún acuerdo, pues remite al otro tribunal y en dado caso, cuando se cumplan todas las instancias del procedimiento, es quien vuelve al final del mismo a tomar el caso, a tomar el expediente, a tomar la causa a los efectos de que se ejecute. Este tribunal recibe y si se quiere, culmina, es el que les da el cierre en cuanto a una posible ejecución cuando no, cuando cumple todo el procedimiento de la ley. Ahora, en primera instancia, no solo existe ese tribunal. ¿Qué pasa? Si no ocurre la mediación, este tribunal tendría que remitir a los tribunales de juicio, que es la misma primera instancia, solo que su función va a ser evidentemente conocer las partes y entrar ya muy bien, luego de conocidas esas versiones de cada una de las partes, dilucidar y decidir de conformidad con la ley.
Entonces, esto en primera instancia son esos dos tribunales. Luego viene ese tribunal superior. El tribunal superior, evidentemente, es la segunda instancia y última instancia en la jurisdicción donde se está llevando el caso, para revisar cuando las partes están inconformes con la decisión previa de juicio. Entonces, revisar en superior los argumentos y por qué se está en desacuerdo y por qué están acudiendo a ese tribunal, y este tribunal superior pues verificaría y decidiría conforme a derecho. Esto entonces en cuanto a lo que son los tribunales. Ahora, ese tribunal de primera instancia, volviendo para hacer una aclaratoria, el tribunal de sustanciación, mediación y ejecución, el de juicio y igualmente el de superior, pues están constituidos o son lo que se llama unipersonales, son constituidos por un juez y un secretario, ambos evidentemente profesionales del derecho. Em, bueno, ya les hablé un poco entonces de lo que son estas fases. Ahora, existen casos cuando, em, evidentemente, cuando hablamos de secretarios, quiero dejar claro la figura, pues nosotros, evidentemente, cuando hablamos de secretarios, creemos que solo es la persona que transcribe o la persona que está detrás de un computador y solo se encarga de hacer ciertas funciones de manuscritos, de transcripción. Pero pues en el caso, cuando hablamos de secretarios, son una especie de asistente que está al lado del juez y quien se encarga de dirigir esa oficina al lado del juez, pero evidentemente es un abogado que recibe, que autoriza solicitudes, exposiciones, diligencias o escritos, y pues tienen la facultad de firmar documentos, de hacerle trámites y asistencias a lo que es el juez, pedir algunas copias certificadas, eh, asistir evidentemente a las audiencias del tribunal, esto en el caso de los tribunales de juicio y tribunales superiores, llevar los controles de los funcionarios designados, eh, revisar si se quiere todo lo que son los archivos. eh, entonces, evidentemente, siempre aparecen en cuanto a lo que es los escritos, en cuanto a lo que son las decisiones, pues está la firma del juez y también la firma del secretario de esos tribunales. ¿Qué pasa? Pues ellos otorgan autenticidad a todos los actos que autorizan el tribunal. Ahora, no pudieran ellos autónomamente expedir por lo menos certificaciones de ninguna especie así, pues no existe ese decreto previo del tribunal. Existe igualmente un servicio de alguacilazgo que está también definido escrito en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los efectos de dejar claro cuáles pudieran ser las funciones de los alguaciles. Alguaciles es esa especie de funcionarios de seguridad internos, eh, que controlan, que verifican las partes que se encargan en dado caso de poner orden, de ser vigilantes de esa función de seguridad y de mantenimiento del orden en los tribunales y en las audiencias en los casos que se dan. Entonces, ese servicio de alguacilazgo están constituidos en todos los circuitos judiciales laborales y pues son esos ejecutores inmediatos de las órdenes que dicten los tribunales en ejercicio de las atribuciones, evidentemente, los jueces, los secretarios, y a través de ellos pues también practicarán las notificaciones, las convocatorias que sean solicitadas por el tribunal y cualquier nombramiento que se den en los procesos. Estos alguaciles, evidentemente, sí, hay unos requisitos, son
los normales, pero se exige, por ejemplo, de que preferentemente debe ser por lo menos bachiller de la República. Los funcionarios del trabajo tienen a cargo, pues, una función importante. Evidentemente, la ley me dice que en principio no pueden hacer uso de algún otro cargo público o privado, salvo muy exceptuadas condiciones. Los jueces del trabajo pueden tener algunas faltas absolutas y temporales, por los cuales pues, pueden ser cubiertas por suplentes, dependiendo jueces lo que llaman suplentes, o algunas ocasiones también entran como provisorios, pero provisorio es ya como una fase previa a la titularidad. Ahora, los funcionarios de los tribunales del trabajo, evidentemente, tienen una responsabilidad, como todos los funcionarios, en dado caso de incumplimiento, pues en el ejercicio de sus funciones tienen esa responsabilidad que pudiera acarrear esa responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria conforme a la Constitución. Eh, de por ley, la, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo me dice que pues tienen los jueces esa garantía de imponer el orden y el respeto por las autoridades eh, de seguridad de la nación, las autoridades policiales, las autoridades de la seguridad de la nación o cualquier categoría de seguridad a las cuales, pues, como les dije, tienen esa fuerza que les da la ley para imponerse sus decisiones y que sean, no solo que sean ejecutadas, sino que sean acatadas cualquiera de las instrucciones y de las decisiones que son proferidas por los jueces del trabajo. Entonces, allí para que tengamos muy claro esta situación. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son unas instituciones, unas figuras procesales que si ya han tenido la oportunidad de ver lo que es el derecho procesal civil, que es el más antiguo en nuestra legislación y si se quiere, de donde parte eh, toda la materia procesal en las demás especialidades, pues vamos a ver también lo que son estas figuras, estas instituciones procesales y adaptándola a la especialidad del mundo laboral. Serían la recusación y la inhibición. En principio, podemos decir, como lo ven en láminas, la recusación es ese acto mediante el cual una de las partes solicita al tribunal que el juez no entre a conocer la causa por estar inmerso en una de las causales estipuladas en la ley. Ahora, también pudiera decirse que es esa facultad, ¿sí? Que la ley, una facultad que la ley concede a las partes en un juicio para reclamar que un juez o algún miembro del tribunal pues se aparten del conocimiento de un determinado asunto por considerar que esa persona tiene un interés en el mismo o que ha prejuzgado el caso o existe algún tipo de señalamiento. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la recusación. Ahora, lo que es la inhibición sería ese acto mediante el cual el juez de oficio se aparta del conocimiento de una causa, fundamentándose en alguna de las causas establecidas en la ley. Entonces aquí esta inhibición es más esa facultad que evidentemente también nos da la ley, que la ley se la da al juez en una causa. Ojo, entonces allí ya vemos la primera diferencia. En cuanto a la recusación, son las partes. ¿Quiénes son las partes? Las partes, estamos hablando en este caso de demandante y demandado. Cualquiera de esas dos partes. En cambio, en cuanto a lo que es la inhibición, pues sería
ya más una facultad expresa que se le da al juez para apartarse del conocimiento cuando él considera que se debe apartar en determinado caso por las causales que nos establece la ley. Ahora, vamos a ver cuáles son las causales que nos establece la ley de conformidad con la ley orgánica procesal del trabajo. En estos casos, pues los funcionarios, los jueces y los funcionarios judiciales deben inhibirse por, por cuáles causales. En primer lugar, por el parentesco con las partes. Las partes, como les digo, demandante o demandado. Evidentemente, cuando existe algún tipo de parentesco por consanguinidad con alguna de las partes, ojo, no solo con las partes, también tengo que hacer las aclaratorias, con los apoderados de esas partes, pues también estaría de conformidad con la ley dentro de esas causales de recusación o inhibición. Entonces, ese parentesco de consanguinidad en cualquier grado, bien sea en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, inclusive, o de afinidad hasta el segundo grado. Entonces, en estos casos, es una de las causales de inhibición o recusación eh, que se deben alegar. Otra de las causales es por el interés directo en el juicio. En dado caso, porque la persona, el individuo o el que sea recusado, tenga algún interés directo en cuanto a las resultas del posible juicio. Otras de las causales serían la recomendación o prestación de un patrocinio, es decir, por haber dado el individuo, el recusado, recomendación o prestado su patrocinio a favor de alguno de los litigantes por los pleitos que se le recusa. También por tener el individuo recusado una sociedad de intereses o lo que llaman amistad íntima con algunos de los litigantes. Este concepto de amistad íntima es bastante curioso porque amistad íntima, pues, eh, es un concepto polémico en el sentido mm, de que va más allá de una amistad normal en principio. Entonces allí se presta un poco para cierta polémica con respecto. También eh, por haber el individuo recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente antes de una sentencia correspondiente. Por ello es que muchas veces los jueces se cuidan a los efectos de, por ejemplo, un juez superior o un juez que no está conociendo, pero que posiblemente pueda conocer más adelante la causa, se cuida de dar alguna opinión anticipada con respecto a los casos, ya que pues al hacerlo, sería una de las causales de inhibición o de recusación en estos casos. Así como existe la causal de amistad, pues también existe la causal de enemistad. En esos casos, cuando existe una enemistad entre el individuo o el recusado o cualquiera de los litigantes que sea demostrada por los hechos, pues esto hace de que en principio no exista esa imparcialidad que ameritan los cargos judiciales y pues esta es otra de las causales. También dentro de las últimas, o mejor dicho, la última causal, pues está por razón de gratuidad, es decir, por haber recibido el inhibido o el recusado algún tipo de dádiva, algún tipo de recibimiento de algunos de los litigantes luego de que se haya iniciado el juicio. Entonces, estas serían 7 causales de inhibición o de recusación que conseguimos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Entonces, para que tengamos claro la figura de recusación, a qué se refiere y quiénes lo pueden hacer, y la figura de la inhibición, que es exclusiva del juez. Bueno, aquí em, tenemos en este caso una serie, un procedimiento, ¿sí? Que nos establece la ley a los efectos eh, de saber cómo interponerla, ¿sí? Cuando un juez de trabajo, pues, que está incurso en cualquiera de esas causales previstas en la ley, se debe abstener de conocer inmediatamente y en esa misma audiencia levantará un acta y remitirá las actuaciones al tribunal competente para que conozca la misma. Queda salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del juez y el derecho del Estado de actuar contra ese, ¿sí? Y en estos casos de que exista una causal de inhibición, debe evidentemente de oficio declararla, porque pues si no acarrea una cierta responsabilidad. En todo caso, la causa estará en suspenso hasta la resolución de la incidencia. Cuando sean estos casos, quien, quien va a decidir, por ejemplo, un juez se inhibe del conocimiento de una causa, bien sea por las partes, bien sea por los litigantes, pues esa decisión del juez tiene que revisarla una instancia superior, en estos casos el juzgado superior del trabajo, de la jurisdicción donde está llevándose la causa. La recusación, pues, se puede proponer, en el caso de las partes, la deben proponer personalmente y por escrito ante el juez recusado, y esa propuesta, eh, pues, debe hacerla llegar al tribunal de, con el cual quiere que se inhiba, perdón, el cual está recusando. Ahora, en los casos de esas inhibiciones, cuando va al tribunal de sustanciación, mediación y ejecución, o en el caso de cuando esté en la otra instancia o en un juez de juicio, pues como le dije, es el juez superior el competente. Ahora, si el juez superior estuviera imposibilitado a decidir de esa recusación o inhibición, deberá conocer otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiera en la jurisdicción, y en defecto ante ante un juez accidental. En los casos de inhibición o recusación, los jueces que integran los tribunales superiores del trabajo serán competentes para decidir de las mismas, ¿sí? El juez a quien corresponde conocer esa inhibición o recusación declarará con lugar si cumplieran con los requisitos de procedencia, si estuvieran fundamentados en esas causales que ya vimos en la ley. ¿Cuál es la oportunidad en los casos de la recusación? Pues se podrá intentar en la audiencia preliminar, o mejor dicho, antes del inicio de la audiencia preliminar, y en el caso de la audiencia de juicio, evidentemente antes de que se vaya a dar esa audiencia. Ahora, en el mismo caso para una audiencia de apelación, una audiencia ante el Tribunal Superior, pues debe practicarse antes de la audiencia de superior. En ningún caso se admitirá en la misma causa más de una recusación contra el mismo juez. ¿Cuál es el lapso para decidirla? Una vez que el juez superior reciba cualquiera de ellas, debe decidirlo dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones. Em, bueno, esto a grandes modos de lo que es ese procedimiento eh, de inhibición y de recusación. En cuanto a, para que tengamos claros para terminar, es en el caso de que es verificada una inhibición, una recusación ante los tribunales del trabajo, la decisión que emita, esa sentencia que emite el Tribunal Superior del Trabajo no tiene apelación. Es allí como quien dice moriría. La decisión del superior es la que se va a aplicar y allí se dará toda esta situación. Entonces, esto para que tengamos muy claro
¿Cuáles son estas dos figuras? ¿Cuáles son estas dos figuras? Ahora vamos a continuar hablando un poco de lo que es otras, eh, lo que es la parte de lo que se refiere a la capacidad o legitimidad procesal. Em, ¿Quiénes son las partes? ¿Sí? ¿Quiénes son las partes según la letra? En principio lo vemos como lo observan, lo vemos en el artículo 46. Las partes en el proceso judicial son el demandante y el demandado, bien como principales o como terceros con cualidad o intereses para estar en los juicios. Los mismos, evidentemente, pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Las personas naturales pueden actuar por sí mismas, dejando a salvo limitaciones establecidas en la ley, y las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes legales o aquellos señalados por sus estatutos sociales o contratos, y deberán ser asistidos o representados de un abogado en ejercicio. Siempre todas las actuaciones a este nivel deben, deben estar asistidos o representados mediante poder por un profesional del derecho, por un abogado, quien es el que permite pues llevar allí eh, estas actuaciones. Entonces esa capacidad, esa legitimación procesal que se le da como una especie de facultad para poder actuar en un proceso jurídico. Evidentemente, bien sea como demandado o actor, perdón, como demandante o actor, como demandante o actor, o como demandado, o igualmente en el caso de que algún tercero tenga algún interés y pues en representación de alguno de los dos, pues se haga parte del proceso. Este concepto, pues como lo observan, no es equivalente a una capacidad jurídica, que ya es una cualidad de la persona y que presupone atributos determinados. Entonces, esto para que tengamos claros cuáles son las partes y un poco de lo que es esa capacidad o legitimidad procesal. Ahora, existe otra figura como lo es el litis consorcio. Litis consorcio. Se llama litis consorcio activo cuando son varios demandantes y litis consorcio pasivo cuando son varios los demandados. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 49, vemos lo que es la situación en que se encuentran varias personas que dentro de un proceso, y en este caso para delimitarlo, un proceso judicial, ocupan evidentemente, como les digo, una posición de parte actora o demandante o de una parte demandada. Este es el caso que entonces conseguimos en este artículo, y pues vemos que el liticonsorcio se da en estos casos. Entonces, los actos de cada uno de esos litigantes, cuando se vean afectados, deberán actuar, deberán hacerse parte en, en el proceso por evidentemente tener algún interés. Cada uno de ellos, pues, no podrán en estos casos o favorecer ni perjudicar la situación procesal de los restantes sin que por ello se efectúe la unidad del proceso. En consecuencia, por ejemplo, varios trabajadores pueden demandar sus derechos y prestaciones sociales en un mismo nivel y a un mismo patrono. Ahora, cuando por la naturaleza de la relación jurídica que hay entre las partes y que sea objeto del proceso, no pudiera pronunciarse alguna sentencia
sin la presencia o el emplazamiento o el llamamiento a la causa, al proceso judicial, pero no se pudiera pronunciar esa sentencia porque no están todos los interesados, pues tanto demandantes como demandados deberán comparecer, perdón, y deberán ser llamados de forma legal. ¿Cuál es la forma legal formal del procedimiento? En este caso, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es a través de la notificación formal de las partes. En el caso de existir un litisconsorcio necesario activo y que no hubieran comparecido todos los interesados, pues el tribunal no dará curso a una demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito. La misma facultad tendrá tratándose en el caso del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortos pues, puedan hacerse llegar a lo que es, si se quiere, ese llamado emplazados de forma legal a una causa. Ok, entonces se da el caso, sí, se da el caso de de esa necesidad de que sean varios los intervinientes en los procesos judiciales. Ahora, por contraparte, tenemos lo que serían las tercerías, ¿sí? Las intervenciones de los terceros. Intervenciones de los terceros. Esta es cuando algún extraño al procedimiento que no está en principio en él, pues también por una circunstancia esencial, pues debe ser parte de ese proceso judicial porque pudiera haberse perjudicado y pues debe sumarse a él y formular una pretensión en el litigio eh, por cuanto pues su posición puede ser coadyuvante en el juicio y su pretensión pues puede ser incompatible con algunas pretensiones. Entonces, esta tercería la conseguimos en el artículo 52 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los cuales, pues, cuando alguna de las partes en la relación jurídica no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que sí puedan verse afectados desfavorablemente, si dicha parte es vencida, pues deben intervenir en el proceso como coadyuvantes. Podrá también intervenir en un proceso como un listiconsorte de una parte, los terceros que sean titulares de una determinada relación jurídica y que puedan verse afectados en la sentencia que se va a dictar y por ello están legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Los terceros deben fundar su intervención en un interés directo, personal y legítimo y la intervención se ajustará a las formas previstas para la demanda en lo que le fueren aplicables. Esa intervención podrá darse en la instancia antes de darse una audiencia respectiva. Lo excluyente solo en la primera instancia es, solo en la primera instancia, antes de que se dé la audiencia, es que se puede proponer cualquiera de estas intervenciones. El demandado, perdón, el demandado en el lapso para comparecer en la audiencia preliminar, pues podrá solicitar esa notificación de un tercero en garantía de cualquiera de las partes en cuando se considera que la controversia es común a quien es común cuando se fuera a dictar alguna sentencia. En ese caso, el notificado pues no podrá objetar la procedencia de su notificación y deberá comparecer, teniendo los mismos derechos, deberes y cargas procesales del demandado. Esto en el caso de que evidentemente se llame a un tercero como demandado. En cualquiera de las instancias, siempre que se presuma algún fraude en el proceso,
El tribunal de oficio o a petición del Ministerio Público deberá ordenar la notificación de las personas que puedan ser perjudicados para que hagan valer sus derechos, pudiéndose a tal fin suspender el proceso hasta por 20 días hábiles. Toda clase de intervención en el proceso concurrirá a él y lo tomará en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención. En algunos casos, pues necesitamos llamar a un tercero que tiene algún interés o que tiene alguna relación con la causa que se está llevando en el momento. Entonces, el momento para llamarlos en el caso del inicio del procedimiento es en la fase al momento de ir a la audiencia preliminar, a la apertura de la audiencia preliminar, en la primera audiencia, llamamos a ese tercero a los efectos de que el tribunal se pronuncie y mediante solicitud emita la notificación de ese tercero que tiene evidentemente algún tipo de interés o pudiera haberse afectado con las resultas de una eventual y futura sentencia. Entonces allí el llamamiento del tema de los terceros. En cuanto a lo que es em, los apoderados judiciales, los conseguimos en la ley, artículo 47, en donde las partes podrán actuar en el proceso mediante los apoderados, ¿sí? Evidentemente, estos deben estar facultados por un mandato o poder, el cual debe constar en forma auténtica. Cuando hablamos de esta forma, es la forma del poder que nosotros vamos a llevar a las notarías a los efectos de que ese organismo administrativo le dé esa seguridad, le dé esa formalidad, esa fe pública de que determinada persona está otorgando un mandamiento, un poder a alguna otra persona, a algún otro apoderado, o algún otro abogado. Ahora, también pudiera hacerse el caso, que es la otra forma, que es directamente por ante el organismo judicial, que es en los casos en que el poder puede otorgarse a Pudacta ante el secretario del tribunal, quien en estos casos pues firmará el acto conjuntamente con el otorgante y certificará su identidad. Esto es en los casos cuando la persona que está demandando o la persona que está siendo demandada, pues acude directamente ante el tribunal ante el cual está en el caso de un demandante interponiendo la demanda o en el caso del demandado en donde está haciendo, por donde se está llevando su causa a los efectos de que se dirija con un documento en el cual está otorgando las facultades de representación mediante un poder, pero es directamente ante el organismo. Entonces, ese es el que llamamos el poder apodacta. Poder apodacta. Bueno, tenemos pocos minutos, pero vamos a ir adelantando en cuanto a lo que es la demanda, y en este caso la demanda judicial, la demanda judicial, la demanda laboral. Entonces, em, conseguimos que en todos estos casos es la manera de iniciar. ¿Qué es la demanda? Es cualquier petición formal, cualquier petición que cumple con unos requisitos establecidos de la ley, mediante el cual el trabajador hace valer o quiere hacer valer sus derechos, quiere hacer cumplir con las obligaciones que no han sido cumplidas por la otra parte, en este caso la parte patronal, a los efectos de que se dé un pronunciamiento que restituya, que haga cumplir toda esta legislación, cualquier normativa, bien sea de la parte sustantiva, la parte reglamentaria y cualquier otro tipo de normativa laboral. Entonces, es esa fórmula que se emplea eh, por ante los tribunales a los efectos de hacer conocer esta situación, a los efectos de, si se quiere, hacer cumplir todo lo que es el ordenamiento jurídico laboral. Entonces, es esa formalidad, es esa petición que se hace para cumplir estos efectos. Ahora, hay una acción
que es la que se ejerce a través de quien tiene esa facultad y en estos casos podemos decir eh, que cualquier demanda que sea intentada ante un tribunal, en este caso la jurisdicción laboral, como les dije, los va a recibir el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en donde pues existen una serie de requisitos para que la acción esté bien fundamentada y cuya pretensión, que en sí es la obtención del reconocimiento de los derechos laborales y de las obligaciones que no han sido cumplidas por determinada entidad de trabajo, bien sea persona natural o jurídica, entonces allí lo vamos a conseguir, allí lo vamos a hacer. ¿Cuáles son los requisitos que nos establece la ley? De conformidad con el 123, es que se deben llevar una serie de datos como son el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuera una organización sindical, esto en el caso que son contratos de la parte colectiva del trabajo, en estos casos, pues la demanda la intentará quien ejerza la personería jurídica de esa organización sindical. Si se demanda a una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, judiciales o estatutarios. Porque esta es fundamental a los efectos de hacer llegar esa notificación, en principio un cartel de notificación que se hace llegar a los demandados. Fundamental la identificación y la dirección del mismo. Ahora, ¿cuál es el objeto de la demanda? Como otro de los requisitos, es decir, lo que queremos, lo que se pide o lo que se está reclamando. Ese es el objeto, por decir, estamos, es por prestaciones sociales. Pues bueno, allí vamos a decir si lo que es lo que llamábamos la antigüedad, ahora prestaciones sociales, más su garantía de prestaciones, las vacaciones, o el bono vacacional, en dado caso que no se hayan, que esté pendiente, que no se hayan pagado las utilidades o beneficios o bonificaciones a fin de año, y pues cualquier otro concepto laboral que conseguimos en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Debe igualmente tener una narrativa de los hechos. Esa narrativa pues se apoya lo que son, dan fundamento a lo que en que se está fundamentando la demanda. Y pues la dirección tanto del demandante como del demandado a los efectos de que la notificación pues surja los efectos. Como le digo, en el caso del demandante puede ser la dirección o domicilio del demandante o donde viva, o lo que llamamos un domicilio procesal, que en el caso que evidentemente tiene que estar asistido por un abogado, pues el domicilio procesal sería la dirección de ese apoderado o abogado que está representando o asistiendo al trabajador. Cuando se trata de demandas concernientes a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, también deben contener de lo que es la naturaleza del accidente o enfermedad, el tratamiento médico o clínico que recibe, el centro asistencial donde recibe o recibió tratamiento del médico, la naturaleza y consecuencias probables de la lesión y la descripción breve de las circunstancias de lo que ocurrió en ese accidente. También pudiera, unas posibilidades que dan la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es presentar la demanda de forma oral ante el juez de trabajo, quien pues deberá con esa exposición oral reducirla ese juez a un escrito en forma de acta que pondrá como cabeza del proceso. Bueno, esto como a los efectos de dar inicio a esta parte de la demanda laboral. Posteriormente, tendremos otra sesión y eh, alguna otra sesión asíncrona mediante el cual seguiremos desarrollando la materia y
También aparecerá en plataforma las actividades evaluativas. Por el momento vamos a dejar hasta acá la presente sesión. Cualquier pregunta o duda a través de los medios que ustedes conocen y estaré a sus órdenes. Eh, Nos vemos en una próxima oportunidad. Por su atención, muchas gracias.